Qué bueno. Estaba dándole unos minutitos para que algunos se conectaran, que me dijeron que se iban a conectar un poquito más tarde. Pero ya vamos a iniciar porque ya son las 7:17. Eh, Vamos a continuar con la unidad 3 del módulo 3, que estamos hablando de desinfección. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? La bioseguridad. Bioseguridad. ¿Qué más? Hablamos de los conceptos de asepsia, antiséptico y Ok. antisepsia. Hablamos de los conceptos de asepsia, antisepsia y hablamos del concepto de antiséptico. ¿Alguien se recuerda lo que es asepsia? Ausencia de infección, Es la eliminación ausencia de de infección. microorganismos. Ausencia de infección, ausencia de microorganismos. ¿Y los antisépticos qué son? Agentes que inhiben, Agentes que inhiben, destruyen microorganismos. Para agentes que evitar, destruyen, profe, ¿no? exacto, agentes que destruyen microorganismos para evitar quizá una infección. O sea, son agentes químicos, los antisépticos. ¿Y qué más vimos? Como la barrera, profe. Las barreras de protección, que alguien lo mencionó ahorita, que mencionó bioseguridad. Las barreras de bioseguridad, que hablamos de quiénes eran las barreras de bioseguridad. Guantes, ¿Quién se acuerda? mascarillas, la bata, Exacto. Guantes, etcétera. mascarillas, la bata. ¿Qué más? El gorro, los lentes de protección, Gorro, protectores oculares, etcétera. Exactamente. mascarilla. ¿Algún otro concepto que vimos en la clase pasada? También se vio la definición de salud, de barrera, de infección. Ok, vimos los conceptos de salud. La Salud técnica es de lavado de manos, profe. la técnica de lavado de manos. ¿Qué dijimos de salud? ¿Cuál es el concepto de salud? ¿Quién recuerda? ¿Qué hablamos de salud? ¿Qué decíamos que era salud? La Estado definición. óptimo del cuerpo. Cuando, Un estado óptimo cuando del una cuerpo. persona está en un buen estado, Cuando una persona está en un buen estado. Eh, ¿Qué más vimos? Infección, entonces, que lo mencionaron. Es lo contrario de salud. Es algo cuando contagioso. uno adquiere una Exactamente. enfermedad contagiosa, Cuando uno adquiere una enfermedad contagiosa. Vamos a ver qué más vimos. También vimos el manejo correcto del instrumental. Vimos el manejo vimos correcto. las técnicas antisépticas también. Vimos la técnica antiséptica. Miren, aquí está Materia la orgánica, definición. inorgánica. Vimos lo que era la materia orgánica y lo que era la inorgánica, que yo lo mencioné también. Vimos el Sí. concepto de transmisión, que es, es un medio por el cual nos contagiamos, ya sea de manera directa o indirecta. Ya hablaron de barrera, antisepsia, norma de bioseguridad. Entonces, alguien me habló de las técnicas antisépticas. ¿Quién se acuerda de cuáles eran las técnicas antisépticas? Vamos a ver. Una era desinfección, profe. Una Esterilización, esterilización, desinfección, me falta una. De Y germinación. de germinación. Exactamente, de germinación. Determinación. Exacto. Entonces decíamos que de germinación, yo le puse un ejemplo de degerminación. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les puse?
Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Yo le decía a ustedes que de germinación lo comparábamos con... Vamos a ver. Que ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan. Eso es, profe, como lo primero que se hace, por ejemplo, como el 80%, así lavar las manos primero con jabón. Ujú. El proceso de germinación, como dice Joanny, ahí en la guía dice, da el ejemplo del lavado de manos. Que ustedes saben que cuando uno se lava las manos, uno elimina el 80% de las bacterias. Lo mismo sucede con la limpieza del instrumental. ¿Se acuerdan que yo le puse de ejemplo la limpieza del instrumental? Esa limpieza, ese lavado con agua y con jabón de ese instrumental es un proceso de degerminación. ¿Por qué? De degerminación, porque en degerminación consiste en eliminar la mayoría de los microorganismos, pero no todos. Lo que quiere decir que cuando pasa por ese proceso, no está completamente limpio, no está completamente estéril. Es como la primera fase. Ahí hablaba, aquí lo tenemos, la definición, dice, consiste en un barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos. Y aquí ponía el ejemplo, el lavado de manos. Yo le di el ejemplo, la limpieza, que era la primera fase que nosotros utilizábamos para pasar por el proceso de esterilización. Hablamos de desinfección, que alguien lo mencionó, la desinfección, que consiste en eliminar o disminuir parcialmente los microorganismos. Yo le hablé de desinfección, que lo vimos en la guía pasada, que hablábamos de desinfección de bajo, alto y nivel medio o intermedio. Hablábamos de desinfección que por medio de sustancias químicas. Aquí habla del alcohol. Yo le decía que aunque sea un proceso de desinfección, el alcohol no eliminaba a un 100% las bacterias, sino que evitaba de que se siguieran agregando microorganismos nuevos. Pero no era que porque tú pasaras por una superficie alcohol, quería decir que estaba completamente limpio. Yo no sé si se acuerda que le puse ese ejemplo también. Y la otra técnica es la técnica de esterilización, que ya todo el mundo sabe lo que consiste en el proceso de eliminación, que es la eliminación total de toda vida microbiana. En eso incluye bacterias, hongos, virus y esporas. Aquí hablaba de diferentes tipos, que era de calor, que lo vimos en la clase, en la guía pasada, calor seco, calor húmedo, hablamos de radiación y de métodos químicos también, como el dióxido de etileno, ultraionizante o aldehídos. Que todo eso lo vimos en clases pasadas, o en la guía pasada más bien. Hablamos de la técnica del lavado de manos. Aquí habla de un lavado de manos, es un lavado de manos sencillo, porque recuerden que el lavado de manos ya quirúrgico como tal es un poquito más extensivo. O sea, nosotros nos lavamos las manos, de la muñeca hacia las manos. Pero ya en el lavado quirúrgico uno se lava desde el codo hacia las manos. Y no se lava solamente frotando las manos, como aquí dice, sino que aparte de que se utiliza un agente químico, un jabón, que puede ser a base de yodo o a base de clorhexidina, se utiliza un cepillo, porque debe de quedar totalmente limpia la superficie. Por eso se utiliza mucho el lavado quirúrgico cuando se van a hacer cirugías. Por ejemplo, en odontología, los implantólogos utilizan mucho ese lavado de manos.
y los que son cirujanos maxilofaciales utilizan mucho ese lavado también porque van al área quirúrgica. Pero, por ejemplo, los odontólogos ya generales o quizás otras especialidades menos invasivas no utilizan ese lavado quirúrgico, sino el lavado que yo les enseñé. Por lo regular es el que utilizamos. Hablamos de la asepsia en el laboratorio, que todo debería estar lo más limpio posible para evitar el acúmulo de microorganismos. Hablamos del manejo correcto del instrumental, que no lo voy a volver a mencionar, que ya ustedes saben todos los procesos por los que tiene que pasar el instrumental para poder estar libre de microorganismos. Entonces quedamos aquí. Lavado manual del material. Eso básicamente, aunque lo estamos viendo a modo de teoría, eso fue lo que hicimos cuando pasamos por el proceso de limpieza de ese instrumental. Dice, el lavado del material debe realizarse inmediatamente después de finalizado el prelavado del mismo explicado en el punto. Lavado. Se debe cepillar interna y externamente cada ítem con un cepillo, o sea, cada espacio de ese instrumental para el lavado de manos quirúrgico o cepillado para el lavado de materiales. Bajo el nivel de agua siempre que sea posible a fin de evitar salpicaduras, o bien bajo agua corriente de la canalilla. Se debe trabajar con agua a una temperatura tibia, por lo regular, pero ustedes saben que para trabajar con el agua tibia, que es lo ideal que uno, tanto el lavado de manos como el fregado del instrumental, uno lo haga con agua tibia, porque eso te garantiza todavía mucho mayor higiene. Pero no siempre en todos los lugares se tiene todo lo que uno quiere. Y lamentablemente el agua de aquí por lo regular viene ya sea de la llave de la calle o sea porque tú la tienes almacenada en un tinaco. Al menos que tú tengas un calentador, el agua no va a salir caliente. Se debe trabajar con agua a una temperatura tibia. Los lúmenes plásticos o utensilios plásticos y metálicos deben jeringuar con la solución o detergente enzimático a fin de remover efectivamente la suciedad. La caja contenedora debe lavarse también, o sea, la caja que hay una caja metálica que viene para esterilizar, a eso que se refiere. También a mano, utilizando la misma solución de detergente enzimático. Enjuagado. Una vez finalizado el cepillado, debe enjuagar bajo canelilla, o sea, bajo la llave. A la canelilla se refiere a la llave, con abundante agua corriente, lo mayor caliente posible. Debe enjuagarse cada lúmenes, o sea, cada instrumental, con una jeringa o con agua corriente. El secado, ¿ustedes se acuerdan que yo le dije que es vital el secado del instrumental? O no sé si lo recuerdan en clases anteriores. Miren, cuando pasa por el proceso de lavado y esterilización en frío, debe de ser secado de manera minuciosa cada instrumental. Yo le dije que se oxidan. Cuando uno lo entra en el esterilizador, tanto en la estufa seca como en autoclave, aunque el autoclave sea a vapor, y ustedes dirán, ay, pero se van a volver a mojar el instrumental. Sí, pero no es el mismo tipo de agua que se utiliza. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando fuimos a la práctica en el hospital, que yo le decía que los autoclaves utilizan un agua que es desmineralizada. Por ejemplo, uno no utiliza esa agua para uno fregar, sino que ese es el tipo de agua que necesita el esterilizador para que, aparte de que él pueda funcionar de manera correcta, no se le tapen las mangueras. Yo no sé si el que estaba ahí me escuchó, que yo lo dije, que se utiliza, por eso se utiliza agua desmineralizada.
Pero a pesar de todo, debe ser secado de manera correcta el instrumental, porque recuerden que yo le dije que cuando se entran en autoclave, ese instrumental se entran en unas fundas plásticas que son específicas para esterilizar. Entonces se debe de secar obligatoriamente cada extremo y cada parte de ese instrumental que se va a entrar tanto en el esterilizador o en un autoclave, porque se quema. Se quema y ustedes lo van a ver que se queman y se oxida el instrumental. Entonces, debe escurrirse y secar el material con un paño limpio. Para facilitar el secado se debe agregar sobre todos los materiales una solución de alcohol. Bueno, eso es opcional, yo no lo hago, a un 70%, excepto un material de goma. Debe evaporar al aire o bien utilizar aire comprimido filtrado. Bueno, mi recomendación es secarlo bien con una toallita. Una toallita que uno utilice, lógicamente, para secar, o sea, una toalla limpia, que uno utilice para secar instrumental. O sea, no vayan a confundir una toalla de mano, de secarse la mano con la toalla. O sea, ustedes tienen una toalla específica para el secado del instrumental. Nota, dice, el alcohol no interfiere con ninguno de los procedimientos de esterilización utilizados posteriormente, excepto en los materiales de goma. Por lo regular, yo le decía a ustedes en clases anteriores que, por ejemplo, ya los utensilios de goma, por lo regular, no se ponen a esterilizar a altas temperaturas porque se derriten, se dañan. Muchas veces el material no es bueno, o en alta calidad, o es tostado, y ese tipo de material tiende a quemarse. Entonces, ese tipo de instrumental, lo que se hace es que se deja sumergido por lo menos 6 horas en glutaraldehído. ¿Para qué? Para evitar cualquier contagio, o sea, para evitar que cualquier microorganismo se quede en él. Y se puede utilizar con otro paciente, inmediatamente pasa por ese proceso. Aquí dice, una vez finalizado el lavado, se deben descartar los cepillos para uñas. Bueno, hay unos cepillitos que se utilizan para, yo no sé si ustedes se acuerdan de ellos o lo han visto, pero me imagino que sí, las mujeres más, que se utilizan para limpiarse las uñas. Ese tipo de cepillito es muy bueno para cepillar todo el instrumental de odontología. En caso deben ser cepillos de nylon o de sedas específicos para la limpieza del material. Se deben limpiar los mismos cuidadosamente con solución de detergente y deben secarse antes de un nuevo uso. Se debe descartar la solución de detergente enzimático utilizada. O sea, se debe limpiar bien ese detergente porque corroe. Importante, todo material debe considerarse contaminado, que yo siempre se lo he dicho a ustedes. Provenga o no de pacientes con enfermedades infectocontagiosas declaradas, dígase VIH, aquí dice hepatitis B. Por lo tanto, debe proceder con los mismos de la forma descrita en este punto. Yo siempre les he dicho a ustedes que independientemente de si el paciente se utilizó o no con el paciente, de si el paciente es o no VIH positivo o tiene hepatitis o no. O sea, los instrumentos hay que fregarlo y esterilizarlo con el mismo procedimiento para todos los pacientes. No hay excepciones. Ay, no, pásalo por esta solución y ya, porque ese paciente está sano. No. Todos se pasan por el proceso ya antes mencionado. El correcto lavado, luego la esterilización en frío y después en calor. O sea, no hay diferencia entre un paciente y otro. Inmunización. Las inmunizaciones son una prioridad sanitaria, así como un servicio y una actividad pública esencial en los establecimientos de salud.
Dentro de este contexto y en concordancia con los lineamientos de políticas de salud, es necesario incrementar sostenida y progresivamente las coberturas de inmunizaciones, impidiendo por consiguiente la circulación de virus, bacterias que causan enfermedades inmunoprevenibles. La inmunización se refiere a que todo personal de salud, por ejemplo, ustedes, que muchos de ustedes estudian odontología, otros trabajan ya en un centro odontológico y otros pretenden trabajar en un centro odontológico, lo correcto y lo ideal es que ustedes estén vacunados contra todo. Dígase que no solamente tengan todas las vacunas de COVID, que ahora mismo lo correcto es tener 3 dosis. No es solamente eso, sino, por ejemplo, ustedes tienen que estar vacunados, tienen que tener todas las dosis de hepatitis, tienen que tener todas las dosis de tétanos, tienen que estar vacunados contra la rubeola, tienen que estar vacunados contra el polio, tienen que estar vacunados si es posible y bueno, ese es más opcional contra la influenza. O sea, ustedes tienen que tener un sistema de vacuna al momento de ustedes pasar a trabajar en un área de salud. Y ustedes lo ven como algo sencillo, pero es un tema. O sea, eso es importantísimo. De todas las que yo mencioné, son casi de carácter obligatorio, aparte de la del COVID, la de hepatitis y la del tétanos. ¿Por qué la del tétanos? Yo no sé si ustedes recordaban, yo creo que eso fue también en este módulo, pero en la primera unidad que hablábamos de todas las enfermedades por bacterias, por virus, por hongos, hablábamos del tétanos y yo me detuve a hablar un tiempecito y que decía que tétanos, por lo regular, es cuando, o sea, ese tipo de enfermedad se da cuando uno o la puede adquirir a través de un objeto metálico, que uno se corta con un objeto metálico, sea que esté en buenas condiciones o sea que esté oxidado. Casi siempre cuando hay heridas por cortaduras de ese tipo o por accidentes, lo primero que te hacen es colocarte una antitetánica y es para evitar el tétanos. Entonces, esa es importantísima porque, como ustedes sabrán, ¿con qué tipo de materiales trabajamos nosotros en el área odontológica? Le estoy preguntando a ustedes. ¿Me escuchan? Con materiales, con instrumentos de metal. Con instrumento metálico. Entonces, como ustedes comprenderán, no van a ser ni una ni dos veces que ustedes se van a apoyar con un instrumental. Pero si ustedes tienen todas las vacunas, no cada vez que ustedes se apoyen con un instrumental metálico van a salir para emergencia a ponerse la del tétanos. Eso sería ilógico, ¿verdad? Pero si ustedes llevan una secuencia de vacunación, no tienen que hacer eso. Por eso es que se le exige una secuencia de vacunación tanto de tétanos como de hepatitis. A eso que se refiere el proceso de inmunización. Desechos hospitalarios. ¿Quién me ayuda a leer? Porque ya veo que están durmiéndose ustedes. Los desechos hospitalarios son los residuos producidos por una instalación de salud. Clasificación de los desechos hospitalarios. Desechos comunes, no peligrosos, no representan peligro para la salud y sus características son similares a las que presentan los desechos domésticos. Comunes. Papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de alimentos y materiales de limpieza de patios y jardines, entre otros. Objetos cortos punzantes, infectados o no.
agujas hipodérmicas, jeringuillas, pipetas de Pasteur, aguja, bisturí, manguera, placas de cultivo, cristalería, entera o rota, etc. Se consideran cualquier cortopunzante desechados aun cuando no haya sido usado. Desechos infecciosos o biológicos. Materiales provenientes de salas de aislamientos de pacientes, desechos biológicos, excreciones, exudados, papeles, etc. Materiales biológicos, cultivos, muestras, medios de cultivo, placas de Petri, instrumental, vacunas vencidas, filtros de área altamente contaminadas, etcétera, se clasifican en. Continúo. Sí, esos desechos infecciosos o biológicos que ya mencionamos se clasifican en... Sigue. O otra persona que le ayude. Sí. Sangre humana por ahí. Ajá. Sangre humana y productos derivados. Sangre, bolsas de sangre, muestras de sangre, suero, plasma y otros componentes sanguíneos. Se incluyen los materiales empapados o saturados con sangre, aun cuando se hayan secado, incluyendo al plasma, el suero y otros, así como los recipientes que los contienen o contuvieron, como las bolsas plásticas, mangueras intravenosas, etc. Desechos anatómicos, patológicos y quirúrgicos, tejidos, órganos, partes y fluidos corporales o muestras de ellos. Desechos de animales, provenientes de laboratorios de investigación médica o veterinaria. Se incluyen, además de cadáveres o partes de animales, las camas o pajas usadas. La recogida y eliminación de estos desechos son coordinadas y conveniadas con él. Desechos químicos y farmacéuticas. Presentan características agresivas tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad, etc. Los mismos pueden ser desechos químicos peligrosos, ejemplo, tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, solventes, ácido crómico, mercurio de termómetros, soluciones para revelado de radiografías, baterías usadas, aceites lubricantes usados, etc. Desechos farmacéuticos, medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados, etc. Otros desechos. Esos son, gracias, todos los desechos hospitalarios que por lo regular vamos a encontrar en el área hospitalaria, valga la redundancia. Los desechos comunes, que ya lo he mencionado, por ejemplo, los desechos comunes son los desechos que se dan en las oficinas, los papeles, que por lo regular desechan las secretarias, para que ustedes tengan una idea. Esos desechos comunes no tienen ningún tipo de peligrosidad. Ya si empieza lo peligroso por lo regular, o yo no sé si ustedes se fijaron que en el área de odontología hay unas fundas rojas. Ustedes se dieron cuenta que son fundas rojas que se utilizan. Esa funda lo que significa es que todo lo que está ahí está contaminado. Porque, por ejemplo, aunque ahí se eche en ese zafacón todo lo que tenga que ver con servilletas, baberos, guantes, pero todo ese tipo de material está contaminado, entonces se bota en ese tipo de fundas. Eso es para que se dé cuenta el que la va a recoger
que debe tener un poquito más de cuidado en ese tipo de fundas, porque pueden encontrar cualquier material contaminado, como por ejemplo los guantes que uno utiliza por lo regular con los pacientes. En los objetos cortopulsantes, por ejemplo, las jeringas, por ejemplo, los carpules de anestesia vienen en cristal, que se utilizan en odontología, las agujas con las que uno sutura a los pacientes. Todo ese tipo de utensilios que son pequeños y que caben, vamos a decir, donde quiera, nosotros lo que hacemos es, o lo correcto es colocarlo. A mí, tal vez si vamos y no se me pasa el domingo, cuando vayamos el domingo, le voy a enseñar dónde lo botan allá. O sea, se utiliza un galón de eso, de lo de detergente, dígase mistolín o cloro, que ya se haya utilizado y esté vacío, y ahí se van colocando todas las jeringas, carpules, o sea, donde viene la anestesia, que es de cristal. Ahí se colocan también las agujas de sutura que se utilizan con los pacientes, los bisturí que se utilizan, todo lo que tenga que ver, que sea pequeño y que no se puede echar en el zafacón porque quizá puede romper la funda, entonces se echa en ese galón. Cuando ese galón se llena, entonces hay que ponerle, hay que sellar la tapa, ya sea con un tape, y ponerle delante al galón, ya puede ser para botarlo, que hay un contenido, es como un triangulito rojo con una carabelita, yo no sé si lo han visto, que eso significa que hay material dañino y corrosivo para la salud, para que no lo vayan a destapar. Si, por ejemplo, cuando vayan a botar la basura lo encuentran. En los desechos infecciosos y biológicos tenemos muchísimo en el área odontológica. Por ejemplo, secreciones como la saliva, secreciones como la sangre. Si drenamos, por ejemplo, un acceso, eso es secreción, o sea, eso es un exudado de pus. Eso también se bota por las mangueras, por la tubería, el paciente escupe. Puede que escupen en el zafacón, porque muchísimos no saben que la escupidera se utiliza para escupir. Cuando uno saca muela o extirpa un quiste, todo eso son desechos infecciosos y biológicos, que por esa razón es que se utilizan las fundas rojas, como yo le decía, para que supieran que ahí va todo tipo de material. En cuanto a los desechos de animales, por ejemplo, nosotros no tenemos desechos de animales, pero sí tenemos desechos químicos. Por ejemplo, cuando nosotros botamos materiales que están vencidos en los desechos químicos y farmacéuticos y utilizamos una solución que es para revelado de radiografía, esa solución se oxida, se pone negra. Por lo regular, cuando ese tipo de desecho, por lo regular, se tira por el desagüe o sea, por el desagüe de las aguas negras, porque ese revelado de radiografía puede hacer mucho daño a la salud. O sea, ese revelado de radiografía se bota cuando se oxida, pero no puede caer en la ropa porque la mancha, y mucho menos, Dios lo libre, que le caiga en la piel, porque eso quema, es corrosivo, ese tipo de solución. Los lubricantes por lo regular no son tan dañinos, los lubricantes que nosotros utilizamos en el área odontológica, o sea, no son tan tóxicos. Pero sí puede que sean un poco inflamables. No utilizamos mercurio tampoco, ni hasta ahora que yo sepa no hay nada explosivo en el área odontológica, pero sí tenemos desechos químicos, como yo le dije, que son el líquido que se utiliza para revelar radiografía, que lo vamos a ver más adelante.
Y en el caso de los farmacéuticos, sí utilizamos muchos materiales de odontología, meramente odontológicos, que cuando se vence nosotros lo tiramos en el zafacón. Entonces, por eso es que se utilizan más ese tipo de fundas para evitar que esa funda, bueno, lógicamente cuando uno la bota, ya después de ahí uno no tiene un control, pero es el deber de uno, esos desechos tóxicos que se manejan en el área clínica, controlarlos, no porque yo quiera lo tiro en una funda que yo quiera y demás. Por lo regular, en mi consulta, yo las cosas cortopunzantes la coloco en un galón y sello ese galón antes de botarlo a la basura, o sea, lo entro en una funda y lo sello y le pongo el sticker que va adelante que dice que es un material dañino para la salud, para que no vayan a abrirlo. Pero lógicamente, ustedes saben que vivimos en República Dominicana y uno no tiene un control luego que esa basura la recogen. O sea, aquí no reciclan. Y lamentablemente no clasifican y todo, independientemente de salga bien del espacio clínico, se va a un lugar en común y ya de ahí uno no tiene ese control. Pero uno como profesional, eso es lo correcto que uno debe de hacer para evitar un contagio, por lo menos en el área que uno maneja, que es el área donde estamos. Ya después de ahí uno no tiene control, pero es lo correcto. O sea, es la manera de desechar las cosas, de botar las cosas. Por lo regular, una exigencia de salud pública es que todos los sistemas de odontología estén conectados a la cloaca común. Porque por ejemplo, sería como, vamos a decirlo así, desagradable que uno tenga que acumular todos los desechos, dígase de secreciones, de sangre y todo ese tipo de cosas, que uno tenga que acumularla en el consultorio para luego ser drenada o botada. Por lo regular, esa es una de las exigencias, que sean conectados no por ejemplo, a donde se va el agua del lavamanos, sino donde se van las aguas negras. Ahí es que se conecta la tubería del área odontológica, porque eh, son desechos tóxicos desechos infecciosos y biológicos que se desechan eh, por la escupidera o por el sillón. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Profe, una pregunta. Profe, Tengo una curiosidad. Sí, La muela, la muela que sacan, ¿dónde la botan? en el zafacón. Ustedes vieron un cementerio de dientes, me imagino, allá en el hospital, ¿verdad? Ustedes no lo vieron, que algunos dientes estaban en un vasito. Yo no lo No vi. me di cuenta. No, Yo no ustedes lo vi, ¿no? no son curiosos ustedes, no se dieron cuenta. Ahí en el lavamanos donde ustedes fregaron el instrumental. Lo que pasa es que en el área de allá hay una joven que estudia odontología y ella necesita, para las prácticas que ella da, los dientes naturales. Entonces, cada vez que lo sacan, ella lo echa en cloro, lo deja en un vasito y en un par de días ya lo puede usar. Ustedes no se dieron Eso le Ok. cuenta. iba, eso le iba a preguntar, profe, que si, por ejemplo, allá no van gente, estudiantes, pidiendo eso, porque por lo regular uno lo usa. No, porque es que, por ejemplo, cuando se sacan muelas, ese tipo de cosas, uno lo tira en la funda. Eso uno lo bota en el zafacón. Ok. Ella, como trabaja allá, ella misma se encarga de que cada vez que se hace una extracción, ella misma lo recoge y lo echa en un vasito con cloro para ella tenerlo eh, a modo de estudio.
que se lo exige la universidad. ¿Quién me ayuda aquí? Sí. Sí, puede leer. Quedamos aquí en ¿Dónde, peligro. pero? ¿Dónde quedaron? Aquí donde dice peligrosos. ¿Qué dice? Peligrosos. Se dividen en varias clases según el tipo de riesgo No, aquí, mira, aquí, mira, dice peligroso. Ajá. Ok. Peligrosos. Incluye desechos radiactivos, los medicamentos tóxicos y los envases presurizados. Ay, profe, que lea otro, que la pantalla está muy pequeña. Ok. ¿Alguien le puede ayudar? Yo, profe. Ok. Quedamos aquí. Lo voy a leer desde el principio. Dice, otros desechos peligrosos incluyen desechos radiactivos, los medicamentos citotóxicos y envases presurizados. Los desechos sólidos hospitalarios peligrosos se dividen en varias clases según el tipo de riesgo que presentan para la salud humana. Bioinfecciosos, químicos peligrosos y químicos radiactivos. Desechos químicos constituyen un peligro para la salud por sus características propias. Pueden ser desechos inflamables, desechos corrosivos, desechos reactivos, desechos tóxicos, desechos citotóxicos, desechos explosivos y peligro químico. Desechos radiactivos son generados en laboratorio y en los servicios de radiología y medicina nuclear. Pueden ser sólidos o líquidos. Incluyen materiales o sustancias contaminadas en los procedimientos clínicos o de laboratorio, jeringa, frascos, orina, heces, papel absorbente, etc. Manejo adecuado de los desechos sólidos hospitalarios. Los desechos sólidos hospitalarios peligrosos deben separarse de los comunes, envasarse en recipientes apropiados en el mismo lugar donde se generan. Normas con relación a los recipientes de almacenamiento de los desechos. Los recipientes serán apropiados para cada tipo de desecho. El tamaño, peso, color, forma y material deben garantizar una apropiada identificación y facilitar las operaciones para el transporte y limpieza. Serán herméticas para evitar exposiciones innecesarias y estar integrados a las condiciones físicas y arquitectónicas del lugar. Los recipientes se complementarán con el uso de bolsas plásticas para efectuar un apropiado embalaje de los desechos. Cuando se trata de otros desechos peligrosos, corrosivos, radiactivos, tóxicos, etc., se tendrán en cuenta las recomendaciones especificadas de los fabricantes. Bueno, yo creo que me adelanté un poquito, pero por ejemplo, la pregunta que ustedes hicieron de dónde iban las muelas, aquí vuelve y lo repite, que esos desechos deben de ser empacados en bolsas plásticas, por ejemplo, las que se utilizan para desechos tóxicos o desechos hospitalarios son las de que son de color rojo. Es muy raro que ustedes vean otras de otro color en los hospitales porque esas son las que indican que son materiales de hospital que llevan ahí. Y en el caso, por ejemplo, que yo les decía ahorita de lo cortopunzante, se utiliza, son galones por lo regular, plásticos. En los químicos que son radioactivos, que son tóxicos, aquí habla de las recomendaciones específicas del fabricante, pero por lo regular uno lo que hace es que lo coloca cuando son químicos, o sea, líquido, por
por el sistema cloacal, porque ahí uno sabe que no se va a mezclar con el agua común, con el agua que por lo regular uno consume, porque por ejemplo hay un sistema de cloacal y hay un sistema de agua. Muy difícil que se logren contaminar. Y por eso ese tipo de desecho uno lo tira por el desagüe, dígase por la escupidera del sillón, no por el lavamano, porque el agua del lavamano se va para un lado y el agua del inodoro se va para otro. No sé si me doy a entender. Uno lo conecta, esa tubería, al sistema cloacal, donde van las heces, no al del lavamano. El agua del lavamano se va por un lado y el agua de desechos como del baño, del inodoro, se va por el otro, se conecta entonces al sistema cloacal. Para evitar eso, para evitar que se contaminen las aguas fluviales, o sea, el agua que por lo regular llega a nuestros hogares. Nosotros no usamos o sea, no trabajamos lo que es la medicina nuclear, ni mucho menos. ¿No? Los desechos de nosotros son los sólidos que vendría siendo partes de dientes y ese tipo de cosas, y los líquidos, ya ustedes saben, los fluidos, que son ya sea sangre o saliva, o en el caso, por ejemplo, de los químicos que nosotros utilizamos, que son el líquido que utilizamos para revelar radiografía. Pero ya después de ahí, no es que no sea contagioso o contaminante, pero por ejemplo, no es lo mismo, quizá en el zafacón uno puede echar una muela, que por ejemplo en cirugía, que amputen una pierna, no la van a echar en una funda y la van a botar o sea, ya eso tiene un control diferente. Ya restos humanos, de partes humanas, dígase de brazo, pierna, ese tipo de cosas, eso pasa por otro proceso a nivel hospitalario. Eso hay un cementerio para eso, así se le llama, un cementerio, que ellos lo llevan a ese lugar, ya sea para objeto de estudios o sea para ser desechado, pero eso no se tira en la basura, ese tipo de desecho biológico no se tira en la basura. O sea, ustedes no van a encontrar un pie ni una mano que se haya botado de un hospital. Puede que se vaya, porque imagínense, pero yo dudo que eso aparezca, porque para eso hay un protocolo para desechar ese tipo de material. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro o no se entendió nada? Ya entendí, profe. Uh-huh. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? ¿Qué vimos en el día de hoy? Ah, Lismari levantó la mano. Dígame, Lismari. Profe, Sí. usted habló. Dígame, Jocelyn. Usted habló de las infecciones, de los desechos hospitalarios, de los desechos tóxicos, de los desechos farmacéuticos, desechos comunes. Habló también de los materiales plásticos, se dejan sumergidos 0 horas en el ultraleído. No sé si me vieron. Espérese, déjeme le hago a los otros, que usted casi lo dijo todo lo que yo hablé. No, iba muy bien. Dígame, Lismari, que vi que me levantó la mano, Lismari. Lismari, No, me pero fue ahorita para leer que yo levanté la mano. Ah, perdón. Dígame, Jennifer, que veo que levantó la mano. Estuvimos hablando sobre los lavados manual del material, entre ellos mencionado el lavado,
el secado, enjaguado, entre otros. También, ¿Qué más? Bien. también se habló, maestra, sobre la inmunización, los derechos hospitalarios. Hablamos de la inmunización, ¿qué más? También, profe, usted dijo que el instrumento debe ser secado y, o sea, bien escurrido, porque si no se puede quemar o se oxidan. Exacto. ¿Se me queda algo más? Los desechos hospitalarios. Hablamos de los desechos hospitalarios, químicos, radioactivos, biológicos. ¿Qué más? Desecho Y de peligroso. Los las desechos, distintas que se desechan también. También eh, hablamos, profe, de las vacunas. hablamos de la inmunización, las vacunas, que debe existir un protocolo. O sea, ustedes como futuros auxiliares dentales, a la hora de que estén laborando en un espacio, deben de tener todas sus vacunas al día para evitar cualquier contagio, cualquier problema. No se me queda nada. No, miren chicos, ya comencé a corregir. Necesito que algunos, los que faltan, se pongan al día, por favor. Estoy corrigiendo eh, lo que me faltaba del módulo y por favor quiero que se me pongan al día del día con todo. No me dejen cosas para el final, porque entonces si la dejan acumular, se hace más difícil todavía el terminar lo que les falta. Así que necesito que por favor se me pongan al día en la plataforma. Les recordé también, o vuelvo y se lo recuerdo, que por lo menos 10 minutos al día se conecten en la plataforma para que puedan tener siempre su usuario activo y no tengan ningún inconveniente con la plataforma. Yo creo que hasta ahora ninguno ha presentado inconveniente, que se le ha bloqueado un usuario, ¿verdad que no? Nadie ha tenido ese problema. No, profe. Ok, entonces, nada, pónganseme al día los que faltan. Me falta una persona, por favor, a esa persona que haga el examen del módulo de anatomía dental, por favor. O sea, ese examen yo no lo corrijo, ese examen es de manera automática. A esa persona que por favor revisen las calificaciones para que ustedes se den cuenta de lo que le falta. La pueden empezar, o sea, revísenla durante la semana. Yo voy a volver a dar otra chequeadita y voy a seguir corrigiendo porque me faltan varios. Pero por favor, pónganseme al día en la plataforma. No me dejen cosas para el final. Nada, nos veremos el viernes, si Dios lo permite. Prepárense, arreglen su internet el viernes, que tenemos unos jueguitos muy chulos que le he preparado para el viernes. Así que ya ustedes saben. Hicieron sus usuarios los usuarios que yo le pedí que hicieran del juego, de Quizy. Lo hicieron. No, profe, no. Creen los usuarios, entren, créenlo, o sea, eso es gratis. Solamente tienen que dedicar unos minutos a crear su usuario. Eso es para que cuando yo le ponga un Quizy, ustedes puedan entrar de manera automática y no le pida tantas cosas y no tengan tantas dificultades para entrar. Ustedes crean una cuenta de Quizy y automáticamente crean la cuenta, que es sumamente fácil. Solamente tienen que darle a donde dice registrarse. Ustedes entran a Quizy, le dan a registrarse y automáticamente ustedes tienen una cuenta. Y cuando yo le mande el link, ya ustedes le dan al link y automáticamente caen en el juego. O sea, ustedes pueden utilizarla no como profesores, porque ustedes no van a hacer quiz para otras, para estudiantes, sino a modo de estudiante para poder recibir
los links cuando yo se los envíe. Así que tómense el día de mañana y saquen un tiempecito y abran su cuenta de Quizy y pueden hacer lo mismo con EducaPlay si así lo desean para que puedan hacerlo de manera automática cuando yo le envíe el link. Le subí a la plataforma la sopa de letras y el jueguito del sapo para que ustedes se lo repitan cuantas veces quieran. Y eso les sirve a modo de aprendizaje y a modo de repaso. Este módulo tiene examen. O sea, también si quieren lo dejan para el sábado porque el viernes, como el viernes básicamente nosotros damos un repaso de la guía a modo de juego, les sirve para ustedes ponerse al día y quizá le vaya mejor en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, abran sus cuentas, porque el viernes entonces vamos a tener quizzes. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Creo que volvieron a levantar la mano Jocelyn y Liz. Que yo la levanté, profe. Ah, ok, está bien. Entonces, nada, chicos. Si tienen alguna pregunta o duda, hasta ahora. De mi parte no, profe. Ok, entonces, nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes. Traten de terminarme la tarea de desarrollo y de comentarme el foro, por favor. Y nada, ya ustedes saben, cuídense mucho. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Bye, profe, que Bye, pase bye. buenas noches. Gracias, igual a Buenas ustedes. noches. Gracias, igual.